En este vídeo vamos a ver la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa en una tabla de estadísticas, la cual para rellenar tendremos que tener una serie de datos. En mi caso he encuestado a 60 personas sobre su número de hermanos y las posibles respuestas eran 0, 1, 2, 3 o 4 hermanos. Vale, empezamos con la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el total de personas que cumplen cada dato respectivo a su fila. Es decir, que 24 personas tienen 0 hermanos, 17 personas tienen 1 hermano. Así con todos estos datos. Y el total de todos tiene que ser el mismo resultado de las personas que hemos encuestado, es decir, 60. Así que por ahora va todo bien. Ningún fallo, la tabla de estadísticas va bien. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada, la labor que tiene esta columna es, como dice en el título, acumular varios datos a la vez en función de las filas. Es decir, en la primera fila, como solo tenemos un dato, que es 0 hermanos, no podemos acumular nada, con lo cual ponemos 24, porque 24 personas tienen 0 hermanos. Ahora bien, segunda fila, 1 hermano y 0 hermanos. Ya tenemos 2 datos, o sea que tendremos que sumar el número de personas que tienen 0 hermanos, que es 24, más el número de personas que tienen un hermano, que son 17, lo cual da 41. Y nos hace ir acumulando todos estos datos hasta llegar al final, que nos tiene que dar 60. Igual, si no nos da 60, vamos mal, porque nos tiene que dar el mismo número que la frecuencia absoluta total. Vale, ahora vamos con la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el porcentaje de personas que cumplen cada uno de los datos respectivos a su fila. Básicamente la frecuencia absoluta, pero expresa en forma de porcentaje. Vale. Primero, ¿cómo se halla la frecuencia relativa? Primero, evidentemente para saber la frecuencia relativa de 0 hermanos, tendremos que ir a la fila de 0 hermanos, que está aquí. Y tendremos que irnos a la columna de frecuencia absoluta y dividirla entre la frecuencia absoluta total, con lo cual nos irá dando todos estos resultados, siempre en la columna de frecuencia absoluta, en la respectiva fila del dato que queremos saber. Así nos va dando. Y, muy importante, estos datos para hacer el porcentaje real tendremos que multiplicarlos por 100, lo cual tendríamos por 100 o rodar 2 veces la coma a la derecha, que es lo mismo. Con lo cual nos daría que un 40% tiene 0 hermanos, 28% tiene un hermano, 17% tiene 2 hermanos, etc. Y si lo sumamos todo, evidentemente nos tendría que dar 100%, porque es el total de personas que hemos encuestado. Ahora, frecuencia relativa acumulada. Evidentemente, como ya sabemos, la frecuencia absoluta acumulada tiene que acumular los datos de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa acumulada, efectivamente, acumula los datos de la frecuencia relativa. Pero en este caso tendremos que coger los datos de la frecuencia absoluta acumulada, porque estamos acumulando. Así que como vemos en la primera fila, nada cambia, todo sigue igual. Pero aquí tendremos que coger el de esta fila en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Es decir, el 41 dividirlo entre 60. El 51 en esta fila dividirlo entre 60. Y todos estos datos multiplicarlos por 100. Es decir, un 40% 0 hermanos, etc. Hasta que lleguemos al final, que nos da que un 100% tienen 4, 3, 2, 1 o 0 hermanos. En general, la tabla de estadística nos sirve para profundizar en varios aspectos de estos datos. Y yo me despido, así que espero que hayan aprendido mucho más sobre esta tabla de estadística. Adiós.